información para ustedes. Ya me indica Johnny que está conectado nuestro invitado del día para hablar del tema del aumento del salario básico para el 2026 y su proyección económica. Tenemos conectado vía telemática al economista José Serrano, quien también es magíster en Dirección Comercial y Marketing y tiene un MBA. Bienvenido, economista, a este su espacio, Voces y Opiniones. Diana y Alex estamos de este lado del micrófono, prestos para atender ese análisis acerca del aumento del salario básico para el próximo año. Buenos días. Muy buenos días, Diana y Alex. Un gusto saludarlos y un saludo también para los fieles oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Gracias, economista. Sabemos que en estos días se van a presentar, ya se han presentado al menos un primer alcance de las reuniones para poder hablar de un aumento del salario básico, como siempre se fija entre empleados y empleadores. Ya la ministra de Trabajo había mencionado que se podría tratar de al menos $10 más, $20 más. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento y de qué depende el aumento para el siguiente año? Bueno, lo que ha sucedido en los últimos años es que ha sido muy difícil que se pongan de acuerdo el sector de parte de los empleadores, de parte de los empresarios y de parte de los colaboradores. Las exigencias de parte del sector de los representantes de los trabajadores han sido mucho más altas, o sus expectativas han sido mucho más altas de las que en verdad se han aterrizado al momento del incremento de salario. Al final, en esta decisión, que tiene la última palabra es el representante del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, quisiera presentarles alguna información para ir alineando expectativas sobre qué es lo que realmente ha sucedido en los últimos años. Y mientras comparto, vamos viendo algunos números. Sí, me parece, Johnny, que puede habilitar para que ampliar la toma del comparta para quienes nos están viendo también en Facebook y YouTube, y para nuestros amigos que quieran revisar esta información más adelante lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos viendo actualmente una tabla desde el año 2016 y con la proyección al 2026 en los últimos 10 años que nos va a proceder a explicar el economista. Y disculpe, no sé si Johnny podría ampliar la toma para poder ver en pantalla completa para los amigos que nos ven desde las redes sociales, ver la tabla completa del economista. Sí, hemos presentado un cuadro donde se visualiza quiénes han sido los representantes del Poder Ejecutivo desde el año 2016 hasta la fecha. Y en el año 2016 nosotros arrancamos con un salario mínimo de $366. Y a partir de ahí se puede ver cuál es la variación y dos elementos importantes, ¿no? La inflación anual y el crecimiento del PIB. Y la última es la canasta básica familiar, que es un promedio, porque la canasta básica se mide de manera mensual con la afectación de los incrementos de precios que lo hace el INDEC, ¿no? Entonces, partiendo de una canasta básica de $366, en la columna de variación en porcentaje, podemos ver que realmente el incremento en cuanto al salario básico no ha superado más allá de un promedio del 2.2%, a excepción de el gobierno de Guillermo Lasso en el año 2022 y 2023, que incrementó $25. Pasamos de $400 a 425 y 425 a $450 en el año 2023. Pero vamos a los dos últimos años, que han sido el gobierno de Daniel Noboa. En el año 2024 el incremento fue de $10 y aquí viene la parte de comparación. La variación fue de apenas 2.22% y la inflación anual de ese año acumulada fue del 1.90%. Es decir, y el PIB tuvo un decrecimiento. Es decir, más o menos está vinculado o relacionado, evidentemente, el tema de inflación acumulada con el incremento de salario. Y en el año 2025 también fueron $10, pasamos de 460 a $470. Ese año la inflación acumulada fue 2.51% y la variación fue del 2.17%. Este año la inflación se espera que sea 2.51%.
Entonces, al cierre del año, a octubre es 2.51. Algunos expertos mencionan que podemos cerrar entre 3.8 o 3% de inflación. La inflación esperada para el próximo año es 3.10%, de acuerdo al Banco Central. Entonces, más o menos el incremento debería estar en el orden, si tomamos la inflación acumulada con un valor de 3%, entre $10 y $14. Eso es lo que más o menos debería incrementarse si ajustamos de acuerdo a la variación de la inflación, ¿no? Entonces, hay que ir alineando expectativas para ambos sectores, ¿no? ¿Y por qué digo alineando expectativas? Porque la variación no puede ser muy por encima de lo que crezca, en este caso la economía. La economía se puede esperar un crecimiento de 3.8 aproximadamente, o de la inflación. Debería ser los rangos que nos ayuden a medir. Más allá de eso, pudiera sonar hasta demagógico un incremento por encima de la inflación. Ahora, el tema es, me preguntan, José, pero a ver, aquí hay dos elementos que hay que añadir. Si el salario mínimo es $470, con $470 la gente no vive, porque la canasta básica es de $819 al mes de octubre. Entonces, aquí vienen los índices de medición. Se estipula que una canasta básica familiar está por miembros de aproximadamente 4 personas en una familia, y que 1.6 de ellos reciben un ingreso mínimo, o sea, un salario básico. Eso hace que de alguna forma se disminuya la brecha. Pero si en algún momento, en alguna familia, y vienen las consideraciones, no existen 2 ingresos mínimos, o en su defecto solamente existe un ingreso, la brecha con respecto a cubrir los servicios o el consumo básico de bienes y servicios para las familias es mucho más alto. O sea, se incrementa esta diferencia o este gap para cubrir un salario básico, la primera consideración, con respecto a la canasta familiar. Y la segunda consideración es que realmente cuando nosotros vemos el tema de desempleo en Ecuador, solamente entre 3 y 4 ecuatorianos tienen el beneficio de estar vinculados con un contrato laboral en el cual reciban al menos el salario mínimo y adicional los beneficios sociales, ¿no? Cuando nosotros sumamos los $470 y mensualizamos el 14º y el 13º sueldo, más o menos una persona pudiera estar ganando $548, ¿no? Entonces, sigue siendo una brecha relevante el poder cubrir entre $548 versus 819, que es la canasta básica familiar, tomando en consideración el desempleo, tomando en consideración que no siempre los hogares tienen al menos 2 ingresos mínimos por cada familia, ¿no? En ese sentido, veía que dentro de la tabla que usted proyectaba, mencionaba ahí aproximadamente $14, un incremento para el próximo año. Esto sería, digamos, que lo óptimo de acuerdo a las cifras presentadas de proyecciones de inflación. No debería superar eso. ¿Qué pasaría si por ahí quizás se promete $17 o $20 como por ahí se había anticipado? Bueno, en particular, esto surge como un efecto cascada, ¿no? Cuando los incrementos salariales están por encima de la productividad del país, están por encima de la inflación, si bien es una mejora en cuanto al poder adquisitivo de las familias, va a ser algo temporal, porque al final un impacto en el incremento del salario básico va a tener un impacto inflacionario, ¿no? Va a ser un efecto cascada. Se incrementa el salario y evidentemente los precios van a afectar al consumidor y al final el poder adquisitivo se disminuye. Entonces, lo ideal, lo óptimo es que esté en concordancia con la inflación y que no supere más allá del crecimiento de la economía, ¿no? Porque es la productividad que ha obtenido el país o que ha desarrollado el país durante ese año. ¿Y cuál es la real incidencia del
o sea, el salario mínimo en la inflación, porque veo que está de cierta manera correlacionada, ¿no? Y a más aumento de salario, según lo que veía la tabla que usted mostraba, también incide directamente en la inflación, pero ¿qué tanto? Bueno, aquí viene la parte, Alex, del componente de cuántos ecuatorianos en verdad ganan al menos un salario mínimo, ¿no? Los $470 o los 548 dólares mensualizados 13º, 14º. Recordemos que solamente 3 de 4 ecuatorianos son los que ganan esto. El resto está, cuando uno mira las cifras de desempleo, el desempleo se calcula en base a la gente que supera los 18 años, que está en edad de trabajar y que en realidad está buscando trabajo en el último periodo. Entonces, a veces podemos subestimar el tema de desempleo porque dice, sí, ha habido una mejora, pero el tema es pasar de la informalidad, del subempleo, al empleo formal. Porque aquí la gente en verdad puede obtener otro tipo de beneficios, no solamente por la parte de este salario mínimo, beneficios sociales 13º, 14º, sino que también es un aporte a la seguridad social, lo cual fortalece el sistema de seguridad social, pero también obtiene el colaborador un beneficio que es la atención de salud. Entonces, sí hay un impacto, evidentemente, porque al menos, ya sea a nivel de contratación privada, se espera que si tú trabajas por horas, también sea el referente del salario mínimo vital. Entonces, sí hay un impacto a nivel general en la parte de precios cuando existe un incremento salarial. ¿Cuánto afecta? Va a estar determinado evidentemente por el componente de crecimiento del PIB. Si nosotros hacemos un cálculo dentro del rango que es de crecimiento de la productividad que ha obtenido el ejercicio fiscal para el país, estaríamos no ocasionando un efecto inflacionario, sino igualando el poder adquisitivo de las personas. Y a eso en lo macro, pero en lo micro, por ejemplo, ya las empresas, ¿qué tanto afecta el tema de la subida del salario mínimo ya en los costos operativos de las empresas, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores que más se ven afectados? Manufactura, servicios, agricultura. La parte de servicios, la parte de agricultura, la parte de construcción son los que vemos mayormente afectado el tema de salario mínimo vital, ¿no? No siempre las empresas evidentemente pagan el salario mínimo, siempre hay un tema de beneficios, horas extras o algún tipo de incentivo, bono para los colaboradores. Pero es el referente porque a partir de ahí se calcula cualquier tema adicional. Las horas extras van a estar vinculadas a un salario mínimo, el 13º va a estar vinculado al salario mínimo y cualquier bono va a estar vinculado a esta ancla que es el salario, ¿no? El salario mínimo vital. Economista Serrano, el sueño de todos los trabajadores es que en algún momento el salario básico se equipare al precio por lo menos de la canasta básica. Sé que esto es algo muy complicado de realizarlo, pero ¿qué factores tienen que coincidir? ¿Qué elementos tienen que existir en el entorno para que esto pueda llegar a suceder? Bueno, es una muy buena pregunta, Diana. ¿Cómo mejoramos el salario de las personas, los ingresos ya de ciudadanos a pie? Definitivamente para ello necesitamos mejores oportunidades laborales y eso viene a través de la generación de empleo. Y la generación de empleo se impulsa por el sector privado y por el sector de la parte de inversión extranjera. Entonces debemos catapultar para que el motor de la economía, que en años anteriores o precedentes estuvo muy vinculado a la fuerza de consumo del Estado, sea a través de un intercambio de crecimiento tanto del sector privado y también de la inversión extranjera. Es la forma como los países crecen y mejoran su mínimo salarial para todos, ¿no? Entonces, uno de los ejes para el próximo año debería ser, ya pasado esta época electoral que tuvimos por la parte de convocatoria para votación, si teníamos una constituyente o no. Uno de los enfoques principales debe ser, evidentemente, el empleo, la inversión extranjera, la seguridad, porque también la inversión extranjera se ve afectada
la decisión de invertir si al menos te brindan la seguridad mínima en tus traslados, en tu movilización, para tu personal, para la gente de ventas. Muchas empresas se ven afectadas actualmente porque su personal de ventas, cuando tiene que movilizarse a diferentes provincias, son presas de la seguridad. Ya saben que hay rutas que la verdad es muy difícil transitar y ciertas horas en las cuales es imposible, ¿no? Entonces, realmente esos deberían ser los ejes para finalmente que los ciudadanos pasar de la informalidad del subempleo al empleo formal y generar nuevas fuentes de empleo a través del sector privado y a través de la inversión extranjera. Debería, a través de estos ejes, poder mejorar el salario, que es el deseo de todos, ¿no? ¿Y qué relación tendría con lo que se llama, a lo mejor usted me corrige, la tasa de capitalización? Es decir, tener mayores bienes de capital en la economía, que está vinculado con lo que usted dice, la mayor inversión, a lo mejor reducción de costos de financieros, de poder endeudarse con menores tasas. ¿Qué relación tendría? Bueno, definitivamente el acceso a crédito y a crédito barato o buena tasa de financiamiento incide definitivamente en el crecimiento de la economía. La liquidez del sector, la liquidez de la economía, la masa monetaria más líquida, la disposición de incremento de depósitos en el sector financiero, lo cual en este año ha sido realmente muy óptimo. Más bien es lo que mencionas, Alex, es cuánto la gente estaría dispuesto a no tener inversión de corto plazo por cambiarla por una inversión de largo plazo. Es decir, cuánto estarías dispuesto a ofrecer o sacrificar para cambiar esa modalidad de muy corto plazo y a invertir, generar a través de microempresarios acceso a crédito, facilidades de crédito, facilidades en cuanto a plazos de pago. Entonces, ese primer capital para que los empresarios o los emprendedores puedan acceder a su proyecto es muy importante también para generar empleo o microempleo también, ¿no? Entonces, la tasa de capitalización, tasa de inversión, la tasa de costo financiero es un incidente importante porque de alguna manera, si la tasa es muy alta, descalifica proyectos, porque si un banco exige que por lo menos se cubra el costo del préstamo más un porcentaje de rentabilidad, y si esa tasa de interés es muy alta, no vamos a tener acceso a conveniente para que el emprendedor o para que el inversionista decida invertir en el país. Ya a nivel local, ¿no? Ya a nivel de inversión extranjera es diferente, se maneja tasa LIBOR, se maneja tasa de inversión extranjera, la mayoría de las multinacionales y empresas externas tienen otro tipo de financiamiento y otro tipo de acceso a créditos, ¿no? Pero a nivel local, para generar también otras fuentes de empleo a través de microempresas, emprendedores, esta tasa que tú mencionas, mientras más baja, más accesible y mejores plazos para pago, fomenta que tengamos inversión también a nivel de microempresa y también generación de empleo, ¿no? Perfecto, estas han sido las apreciaciones del economista José Serrano en torno al aumento del salario básico para el 2026 y la proyección económica para ese mismo año. Queremos agradecerle una vez más por acompañarnos cada semana, ahora abordando este tema que está puesto sobre la mesa y que, bueno, ya dentro de unos días esperamos conocer cuál va a ser el resultado final, y por acá lo tendremos más adelante para seguir analizando estas temáticas y similares. Muchas gracias, economista. Muchas gracias a ti, Diana y Alex, y un excelente día para todos. Muchas gracias. Gracias. Son las